Hola, 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 mi gente guapa. Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y romances del mundo del espectáculo turco. Su gurú de los cotilleos está aquí, súper emocionada de tenerlos conmigo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan listos como yo para la bomba que vamos a destapar hoy. Agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje lleno de emociones. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, una noticia que muchos creían imposible, una noticia que ha revivido la esperanza en miles millones de corazones alrededor del mundo. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para una inyección de alegría, suspiros y teorías conspiratorias. ¿Recuerdan ese romance de ensueño que nos regalaron durante el rodaje de Esenkalkam? ¿Recuerdan esas miradas, esas sonrisas, esa química que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero? ¡Ay, esos tiempos! Pues bien, después de una ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto, recogiendo los pedazos de nuestras ilusiones románticas, parece que hay una luz al final del túnel. Los rumores, las pistas, las señales, todo apunta a una segunda oportunidad al amor. Sí, lo escucharon bien. El universo o el destino, Cupido, alguien está conspirando para que estos dos tortolitos vuelvan a estar juntos. Antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar cada detalle de esta bomba, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No sean tímidos, únanse a la familia de chismosos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y el análisis más profundo de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Somos su fuente número uno de dramas, romances y escándalos. Y no olviden darle like a este vídeo si les emociona tanto como a mí esta posible reconciliación. Un me gusta es un voto de confianza en el amor verdadero. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La noticia de una posible reconciliación entre Kerem y Hande ha explotado como una bomba de confeti, llenando las redes sociales de alegría, esperanza y, por supuesto, mucha especulación. Las redes sociales son un hervidero. Todo el mundo tiene una opinión, una teoría, una esperanza. Pero, ¿de dónde surge todo esto? ¿Cuáles son las pistas que nos hacen pensar que el amor entre ellos podría estar resurgiendo de las cenizas, como el ave fénix? Vamos a analizarlo juntos, paso a paso, como si fuéramos detectives del amor. Para empezar, hay que recordar que a pesar de su ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial. Nunca se han dicho públicamente nada negativo el uno del otro, y siempre han demostrado respeto mutuo. Esto, de por sí, ya es una buena señal. Muchas relaciones terminan en un mar de rencor y resentimiento con acusaciones y dramas dignos de una telenovela. Pero no fue el caso de ellos. Siempre han mantenido la compostura y la elegancia, incluso en los momentos más difíciles. Eso habla muy bien de su madurez y de la calidad de su relación. Pero la verdadera chispa que encendió la mecha de la esperanza fueron unas recientes publicaciones en redes sociales. Tanto Kerem como Hande han estado compartiendo fotos y vídeos que, aunque aparentemente inocentes, han levantado muchas sospechas entre sus seguidores. Nada escapa al ojo avizor de los fans. Son como águilas detectando un ratón a kilómetros de distancia. Por ejemplo, Hande publicó una foto en un lugar que muchos identificaron como un sitio que Kerem frecuenta. Un café con un ambiente muy particular, una librería con un rincón escondido, un parque con un árbol centenario. Lugares que Kerem ha mostrado en sus redes sociales en el pasado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero, ¿qué me dicen de ese comentario que Kerem dejó en una de las fotos de Hande? Un simple emoji sí, pero un emoji que dice mucho, un corazón. Un corazón, amigos míos. En el mundo digital, un corazón puede ser una declaración de intenciones. Un me gustas, un pienso en ti, un todavía me importas. Un corazón lo dice todo. Y no solo eso. Han aparecido fotos de ambos en los mismos eventos, aunque no se les ha visto juntos directamente. En la gala de un importante diseñador, en el estreno de una película muy esperada, en una fiesta benéfica. Siempre a pocos metros de distancia, como si el destino los estuviera empujando el uno hacia el otro. Pero, ¿creen que es casualidad que ambos asistan a los mismos lugares en el mismo momento? Yo creo que no. Yo creo que hay algo más ahí. Demasiadas coincidencias para ser simples coincidencias. Además, fuentes cercanas a ambos actores han revelado, de manera extraoficial, que han estado en contacto en las últimas semanas. Han hablado, han compartido tiempo juntos, aunque intentando mantenerlo en secreto. Secretos, susurros, citas a escondidas, esto se pone cada vez más interesante. ¿Por qué tanto secretismo? Pues, obviamente, porque quieren proteger su privacidad y evitar la presión mediática.
Saben que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta de especulaciones y rumores. Pero, atención. Aquí viene una de las pistas más importantes. Una supuesta amiga en común de Kerem y Ande publicó accidentalmente una foto en sus stories de Instagram donde se veía, al fondo, una figura que muchos identificaron como Kerem. Un descuido que vale oro. La foto fue borrada rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La captura de pantalla ya estaba circulando por todo Internet, desatando la histeria colectiva. El Internet nunca olvida. Un error de principiante que podría cambiar el destino de esta pareja. Ahora bien, sé lo que están pensando. Todo esto son solo rumores, especulaciones, indicios. No hay nada confirmado. Y tienen razón. Oficialmente ni Kerem ni Ande han dicho nada al respecto. Mantienen el silencio, juegan al despiste, nos dejan con la miel en los labios. Pero como diría mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Y aquí el río está sonando con fuerza, con una melodía que nos habla de amor, esperanza y segundas oportunidades. Y no podemos ignorar el factor fan. Los fans de Kerem y Ande, los famosos Anker, nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Son un ejército de enamorados, unidos por un mismo sueño, la reconciliación de sus ídolos. Han organizado campañas en redes sociales, han creado vídeos y montajes que demuestran el amor que se tienen, y han mantenido viva la llama de la esperanza. Son incansables, creativos y absolutamente adorables. Y a veces la presión de los fans puede influir en las decisiones de los famosos. Después de todo, los fans son quienes los apoyan y los hacen brillar. Pero, ¿por qué terminaron Kerem y Ande en primer lugar? Esa es la pregunta del millón. El misterio que ha atormentado a los fans durante meses. Aunque nunca se reveló la verdadera razón de su ruptura, se rumoreó que fue debido a problemas de agenda, presiones profesionales y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Su relación fue intensamente mediática. Cada paso que daban era seguido por miles de cámaras y millones de ojos. Los paparazzi los acosaban, los fans los seguían, los medios los analizaban. Una vida sin privacidad, sin respiro. Esto, sin duda, debió ser muy difícil para ambos. Imagínense la presión de tener que mantener una imagen perfecta, de tener que complacer a todo el mundo, de tener que lidiar con los rumores y las críticas. Una tarea titánica que podría desgastar cualquier relación. Pero a pesar de las dificultades, su amor fue real. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que se dedicaban el uno al otro. Era un amor palpable, genuino, que nos hacía suspirar y soñar con nuestro propio final feliz. Y es ese amor, esa conexión especial, lo que hace que muchos crean que una segunda oportunidad es posible. Que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Además, ambos han crecido y madurado desde su ruptura. Han tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores, para aprender de sus experiencias y para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Han explorado nuevos horizontes, han afrontado nuevos retos y han demostrado su talento y su valía. Tal vez, ahora estén listos para enfrentar los desafíos de una relación pública y para construir un amor más fuerte y duradero. Un amor que sea capaz de resistir las tormentas y los embates del destino. Pero seamos realistas, no todo es color de rosa. Una reconciliación entre Kerem y Ande también podría traer consigo nuevas complicaciones. La presión mediática seguirá siendo intensa, y tendrán que lidiar con las expectativas de sus fans y del público en general. Tendrán que demostrar que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a luchar por su amor. Además, tendrán que superar los obstáculos que los llevaron a separarse en primer lugar. Y no olvidemos que ambos son personas muy exitosas y con agendas muy apretadas. Encontrar tiempo para estar juntos y para nutrir su relación podría ser un desafío. Tendrán que equilibrar su vida profesional con su vida personal y encontrar momentos para conectarse y compartir. Pero si realmente se aman, estoy segura de que encontrarán la manera de hacerlo funcionar. El amor verdadero siempre encuentra un hueco en la agenda más apretada. Ahora, vamos a analizar la situación desde un punto de vista más práctico. ¿Qué beneficios traería una reconciliación entre Kerem y Ande? En primer lugar, sería un gran impulso para sus carreras. Su popularidad conjunta es innegable, y cualquier proyecto que hagan juntos sería un éxito asegurado. Serían la pareja del momento, la sensación del año, el fenómeno imparable. Además, sería un regalo para sus fans. Los Anker han demostrado ser un fandom muy leal y apasionado, y una reconciliación sería la mejor manera de agradecerles por su apoyo. Un sueño hecho realidad, una recompensa a su paciencia y a su fe inquebrantable. Pero más allá de los beneficios profesionales y del placer de sus fans, lo más importante es la felicidad de Kerem y Ande.
Si realmente se aman y creen que pueden tener un futuro juntos, entonces deberían darle una segunda oportunidad a su amor. La felicidad es lo más importante. No hay éxito profesional ni popularidad que valga la pena si no se tiene a alguien con quien compartirlo. Y para ser honesta, creo que se lo merecen. Ambos son personas talentosas, trabajadoras y con un gran corazón. Han pasado por mucho en la vida, y merecen encontrar la felicidad y el amor verdadero. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores y han demostrado su valía como personas y como artistas. Se merecen un final feliz. Así que ahí lo tienen. La bomba ha sido lanzada. La posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es más real que nunca. ¿Qué pasará? Solo el tiempo lo dirá. Pero, mientras tanto, podemos seguir especulando, analizando las pistas y manteniendo viva la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema tan apasionante. No sean tímidos, compartan sus pensamientos y sus teorías. Recuerden que en el amor no hay reglas escritas. Cada pareja es diferente y lo que funciona para algunos puede no funcionar para otros. Lo importante es seguir el corazón y hacer lo que nos haga felices. El amor es un viaje personal, una aventura única. Y hablando de seguir el corazón, creo que Kerem y Hande deberían hacer lo que les dicte su instinto. Si sienten que hay algo más entre ellos, si sienten que todavía hay amor, entonces deberían intentarlo. No tienen nada que perder y mucho que ganar. A veces, hay que arriesgarse para ganar. Pero, también es importante ser realistas y tener los pies en la tierra. Una reconciliación no es una garantía de felicidad. Requiere trabajo, compromiso y mucha paciencia. Tendrán que superar obstáculos, enfrentar desafíos y estar dispuestos a ceder en algunas cosas. El amor no es un cuento de hadas, es un trabajo en equipo. Pero si están dispuestos a hacer el esfuerzo, creo que pueden tener un futuro juntos. Su amor es fuerte, su conexión es especial y su química es innegable. Y con el tiempo y el esfuerzo pueden construir una relación sólida y duradera. El amor verdadero es como un diamante, cuanto más se pule, más brilla. Así que, amigos míos, crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Espero que Kerem y Hande encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Lo importante es que sigan sus corazones y que hagan lo que les haga felices. La felicidad es el objetivo final. Y para terminar, quiero recordarles que el amor es un misterio. A veces las cosas más inesperadas pueden suceder. Y a veces el amor puede resurgir de las cenizas. Así que nunca pierdan la esperanza. Nunca dejen de creer en el amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Bueno, mi gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes esta bomba sobre Kerem y Hande. En resumen, hemos analizado las pistas y los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de su relación pasada, de los motivos de su ruptura y de los desafíos que enfrentarían si decidieran darse una segunda oportunidad. Hemos escuchado diferentes opiniones y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo más importante es que sigan sus corazones y que hagan lo que les haga felices. El amor es la respuesta. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen cada día y que compartan conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Son mi familia virtual. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. No sean tímidos, compartan sus pensamientos y sus sentimientos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Un me gusta es un abrazo virtual. Ayúdenme a compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta bomba sobre Kerem y Hande. Compartan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, donde sea. Cuanto más se difunda la noticia, mejor. Que todo el mundo se entere. Y no olviden que los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Que el amor los acompañe.